Ya estamos aquí, mi gente. Esta es la división, esta es la clasificación de esta tier list para calificar a todos los equipos de la Liga MX femenil en este clausura 2025. Y las categorías son la temporada histórica, temporada muy buena, quién fue el equipo sorpresa de la temporada, qué equipo cumplió o lo hizo regular en la temporada y la decepción del torneo, temporada decepción para estos clubes. Así que, ¿qué les parece si comenzamos de abajo hacia arriba, de los peores hacia los mejores? Así que vamos a comenzar con el equipo de Pueblita, que madre mía, las camoteras únicamente lograron hacer 6 puntos, únicamente una victoria, 3 empates y de ahí en fuera todas derrotas. Es cierto que pues bueno, el equipo de Puebla no es un equipo que se caracterice tan siquiera para pelear ahí unas posiciones del onceavo o doceavo. No, ya el equipo de Puebla se está ahogando abajo, y al igual que Santos, que obtuvieron los mismos puntos, 6 puntos, y fueron los dos peores equipos de este clausura 2025, así que con una pena, pero hay que poner a estos equipos como decepción, al igual que el equipo de Mazatlán, que fue el equipo más goleado en este clausura 2025, recibió nada más 57 goles, mi gente, 57 goles recibió a Mazatlán, y además con la polémica que al final se confirmó sobre una jugadora que estaba involucrada en apuestas deportivas, pues también creo que mancha un poco la temporada del equipo del Mazatlán. Luego vamos a pasar con el equipo del Necaxa, que quedó en el lugar número 15. Yo aquí al Necaxa voy a poner al equipo que cumplió o lo hizo regular, porque recordemos que el Necaxa en este torneo clausura 2025 hizo bastantes debuts y jugó con un equipo demasiado joven. Esta oportunidad que le dio a las jugadoras juveniles, a las jugadoras jóvenes, me parece que es una gran iniciativa, es un gran proyecto, y creo que para jugar con un equipo tan joven y hacer por lo menos unos 13 puntos, que fue más que Puebla, Santos y Mazatlán, me parece que el equipo cumplió con este primer torneo jugando con juveniles. Yo creo que Necaxa va a seguir con esta filosofía de jugar con canteranas, jugar con jugadoras de fuerzas básicas. Vamos a ver si mejoran, pero por lo menos en este clausura 2025 me parece que cumplieron. Luego en el lugar 14 tenemos al equipo de San Luis, que comenzó muy pero muy bien. Era un equipo que costaba vencer en casa, pero al final cayó demasiado abajo. Muy gacho fue la caída del equipo del Atlético de San Luis, que yo creía que iba a terminar por lo menos en una 11ª posición. Cayó hasta el número 14, y por mí, por esa cuestión, va en la decepción, porque es cierto que no es un equipo que se caracterice también en pelear algunos puestos cerca de liguilla, pero me parece que esta era la temporada, y me parece que la ilusión a principio de temporada con los aficionados era muy buena, y al final la caída fue demasiado baja, y por eso yo creo que pongo al Atlético de San Luis como decepción, al igual que voy a poner al Tijuana, que quedó en el lugar 13. Porque con el dinero que tiene Tijuana, con las jugadoras que tiene Tijuana, con la inversión que puede hacer Tijuana, no puede ser que acabe en el lugar 13. La verdad es que este torneo de las Cholas de Tijuana estuvo muy floja, muy floja. Es cierto que a lo mejor no tenían el mejor plantel, pero aún así con el plantel que tenía, yo creo que era para por lo menos pelear la clasificación a la liguilla. No entrar a la liguilla, pero por lo menos pelear, ¿no? Pero desde jornadas antes se bajaron de la pelea, se bajaron del barco, y por eso creo que la decepción también de la temporada es para el equipo de Tijuana. Ahora el equipo de la Fiera me parece que cumplió, hizo un torneo regular, no fue ni bueno ni malo. Creo que también con el plantel que tenía no le daba para pelear, e hizo lo que pudo, ¿no? Pues quedando por lo menos arriba de Tijuana y de Atlético de San Luis. Yo creí también que León ahí iba a quedarse abajo. De hecho comenzó la temporada, me parece que regular fue de menos a más, y yo creo que al final de cuentas pues terminó de manera regular con un plantel pues también limitado, que pues al final de cuentas quedar en 12ª posición, me parece que al final ahí quedó. Luego el equipo de Toluca es una lectura complicada, porque creo que también con el plantel que tenían era para más, era para un poquito más. Al final de cuentas
No lo quiero poner en decepción porque me parece que, a ver, de entrar a liguilla en el torneo pasado, ahorita quedar fuera, me parece que, claro, no a todos los vamos a poner en decepción, pero vamos a ponerlo con un cumplió regular. No, al final de cuentas, en decepción pudiera entrar, pero claro, ¿no? Al final yo creo que estaría como que matando a todos los equipos por no entrar a la liguilla, ¿no? Al final de cuentas hay unos equipos que no pueden pelear, pero hay otros que sí. Y esa pelea pues es la que a mi parecer es la que hace subir como que esos escalones o subir esas calificaciones, ¿no? El Cruz Azul, la verdad es que voy a poner como una temporada de excepción. Porque la máquina con el profe Testas me parece que hizo un gran juego colectivo. Creo que le dio una identidad muy buena al equipo. Yo pensé que iba a ser un equipo de liguilla sin ningún tipo de problema. Pero los resultados no estuvieron junto con el buen fútbol que presentó. Me parece que por esta nueva adaptación, creo que de las jugadoras, yo creo que fue este cambio que no les pudo ahora sí como quedar. Y creo que para el siguiente torneo creo que veremos un Cruz Azul un poco más fuerte que no en el sentido futbolístico, sino en el sentido de resultados, porque al final de cuentas Cruz Azul pues únicamente ganó 6 partidos, perdió 6 y empató 5, ¿no? O sea, al final de cuentas muchos de esos empates eran también contra equipos que decías, oye, es que le debes de ganar sin ningún problema porque fuiste superior en la cancha, y al final de cuentas pues muchos de esos partidos se perdieron puntos que por algo yo creo que por eso no entró a liguilla, ¿no? O sea, creo que por el propio Cruz Azul la máquina no entró. Entonces por eso lo pongo en decisión, porque ahora sí que pues por culpa de los malos resultados, ahora sí la máquina no pudo entrar, que para mí merecía estar por el nivel futbolístico. Por ejemplo, el equipo de Gallos, el equipo de Querétaro, que yo lo voy a poner como cumplió regular, porque al final de cuentas cerró muy bien el torneo. Y también fue un equipo que al final dependía únicamente de sus propias jugadoras, ¿no? Al final, pues, estos tropiezos me parece que las dejaron fuera de la liguilla, pero Querétaro me parece que se quedó a la puertita. Ahora sí, únicamente 2 puntos, se quedó a 2 puntos de liguilla, y por eso yo creo que podemos poner que el Querétaro cumplió. Luego vamos a poner ya a los equipos que entraron a liguilla. Y vamos a comenzar con el octavo, que fue Juárez, que aquí también voy a poner cumplió, porque al final de cuentas creo que el objetivo de Juárez era llegar a la liguilla y luego esperar a que tocara un rival que no fuera el América. Pero como le tocó el América, valió el plan, y yo creo que el plan de Juárez era llegar a la liguilla, esperar a que tocara un equipo asequible entre comillas e ir partido a partido, pero te tocó el América y te tocó bailar ahora sí con la más fea, por así decirlo, ¿no? Luego el equipo de Atlas me parece que también cumplió una temporada regular, porque al final de cuentas ya hemos visto que Atlas pues pelea por estos, ¿cómo se llama? Por la liguilla, ¿no? O sea, se mete a liguilla, ya es equipo que depende ahora sí como que de ellas mismas para entrar a liguilla por el nivel futbolístico que tienen, ¿no? Me parece que no puedo poner de muy buena, porque me parece también que evidentemente la calidad de las jugadoras de algunas son limitada, y creo que si Atlas quiere dar ese paso próximo pues debe de hacer algunas contrataciones de mejor calidad. Es cierto que podríamos ponerla muy buena, pero al final de cuentas pues yo creo que el objetivo también de Atlas era llegar a liguilla, y ya después se vería, ¿no? Al final se cumplió, y creo que me parece que fue una temporada donde cumplió y una temporada regular. Luego vamos a poner a Tigres. Aquí voy a poner a Tigres como decepción, y me van a decir que ¿cómo? Pero sí, obviamente por estas razones. Primero que nada, Tigres es el primer torneo que no entra a semifinales. Luego Pedro López también, su discurso de la temporada fue que vino al mejor equipo de México, al más campeón, al más ganador. Pues bueno, eso no se vio en todo el torneo. También me parece que es cierto que cuando cambias de entrenador debes de a lo mejor tener una adaptación,
pero no le vi nada de diferencia a cuando estaba Milagros y a cuando estaba Pedro López. La verdad es que fue lo mismo, ¿no? O sea, para qué cambiaste de entrenador si al final, digo, obviamente en ese torneo vamos a ver si hay algo diferente con las Amazonas, pero me parece que al final no fue lo que se esperaba. Luego de Rayadas, yo creo que también voy a ponerlo en cumplió en una temporada regular, porque creo que el objetivo de Rayadas era que el equipo quedara tricampeón. Desde el principio del torneo se vio que a Rayadas no le daba para competir. Antes de Rebeca Bernal y después de Rebeca Bernal mucho menos, ¿no? O sea, la salida de Rebe me parece que sí marcó algo, debilitó bastante a la línea defensiva de Rayadas. Y creo que desde un principio personalmente yo no tenía esperanzas de un tricampeonato del equipo de Rayadas. Entonces yo creo que cumplió, o sea, lo hizo al final de cuentas, o incluso vamos a ponerlo como muy buena. O sea, de hecho, vamos a ponerlo como muy buena, porque al final de cuentas no fue regular, llegó hasta una semifinal. Me parece que el equipo de Rayadas sí podemos ponerla en muy buena, a pesar de que, pues bueno, al final se quedó un pasito de la final, ¿no? Entonces, sí, en regular no, porque me parece que al final les digo, ¿no? El objetivo era el tricampeonato, era coronar, pero se veía muy complicado. Luego, al equipo de Chivas, yo lo voy a poner en sorpresa, mi gente. Lo voy a poner en sorpresa. Obviamente guardé este espacio para Chivas porque creo que Antonio Contreras dio un paso adelante y por lo menos hizo que Chivas le volviera a competir al América. No estoy diciendo de que le juegue al tú, pero por lo menos en los 3 partidos que vimos de partidos oficiales, pues al final América nada más ganó uno, ¿no? Al final de cuentas creo que Chivas hizo lo que pudo, o sea, se metió a liguilla desde muy temprano de sobra, sin ningún problema, despachó a Pumas, que ahí también es una sorpresa. Al final yo pensaba, por ejemplo, que Pumas iba a llegar a semifinales, y por eso, pues también Chivas es sorpresa de que vuelve a estar en unas semifinales desde hace varios torneos, ¿no? Entonces por eso yo creo que pongo a Chivas como sorpresa. A Pumas no lo voy a poner como sorpresa, lo voy a poner como muy buena. Si hubiera Pumas quedado en semifinales y le hubiera ganado a Chivas, yo creo que hubiera puesto a Pumas como sorpresa, o incluso temporada histórica para Pumas, porque al final de cuentas el torneo regular que hace Pumas es el mejor en su historia. Pero creo que, obviamente, por las lesiones también, creo que no les alcanzó para la semifinal. Al final, la sorpresa pues de Chivas por llegar a semifinales y despachar a Pumas, que yo creo que todos creíamos que Pumas iba a pasar, ¿no? Entonces, claro, vamos a los últimos 2, a los finalistas. Evidentemente, Pachuca, vamos a ponerlo en temporada histórica, ya que consiguen el primer título, y creo que para cualquier institución deportiva el conseguir el primer título del torneo que sea es histórico, ¿no? Entonces a Pachuca, que le faltaba esa cereza del pastel ya después de 3 finales, me parece, con esta tercera final, temporada histórica. Las Tuzas, que vencen al América, consiguen su primer título, pierden únicamente un partido en todo el torneo regular, y obviamente son las campeones del Clausura 2025, evidentemente temporada histórica. ¿Dónde vamos a poner al América? Pues para mí vamos a ponerlo en la temporada muy buena, porque es cierto que Azcárraga dice que en el América si no se consigue títulos es fracaso, pero evidentemente el ser el mejor equipo tanto ofensivo y el que mejor juega al fútbol en todo el torneo, incluso desde la apertura pasada, me parece que es para elogiar a las jugadoras y Ángel Villacampa por el torneo y el cómo juega el fútbol. La verdad es que el América es muy entretenido de ver, y al final de cuentas me parece que se quedaron a un pasito. Y es cierto que también, a ver, falta la CONCACAF para el AME. Si consiguen el primer título de la CONCA Champions femenil y se van al Mundial de Clubes, pues también sería pues una temporada histórica, ¿no? Estoy hablando muy temprano, pero al final de cuentas este es el análisis y un poco las calificaciones de Clausura 2025, así que vamos a dejarlo en buena. También recordar que en Clausura 2025 el América jugó con CONCACAF y quedó como primero de su grupo, así que pues por eso también lo pongo en muy buena. Les digo, al final de cuentas creo que si se consigue ese título, pues también estaría aquí peleando este primer semestre una temporada histórica en la América, porque es el primer título de CONCACAF femenil. Mi gente,
Tómenle captura, véanlo bien, coméntenme aquí abajo en los comentarios qué cambiarían ustedes, dónde podrían, a dónde, tal. Yo sé que puse mucho cumplió regular, decepción, muy poco, muy buena y muy poco sorpresa, pero les digo, no, me parece que en la Liga MX femenil está muy marcado los equipos de arriba y los equipos de abajo, y cuando los equipos de arriba me parece que no hacen un buen papel o no tienen una buena temporada, creo que hay que recriminar, porque claro, son equipos de millones de pesos en los planteles, entonces creo que hay que categorizarlos así y hay que pues también juzgarlos y criticarlos de esa manera, ¿no? Entonces, díganme en los comentarios qué les parece, qué cambiarían, qué no. Entonces, yo los leo en los comentarios y esta fue la tier list de los equipos de la Liga MX femenil de clausura 2025. Yo soy Mike Díaz y nos vemos en un próximo video. Chao, chao, mi gente.